Bienvenidos a su programa Resistencia Cristiana con el pastor Abraham Acevedo, un espacio que nos enseña a resistir y permanecer en la fe. Aquí comenzamos. Hola, ¿qué tal? Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes que dedican unos minutos a escuchar estos importantes audios. Quiero invitarte a que te suscribas al canal y a ser proactivo en el reino de Dios y su justicia difundiendo este material. Les quiero animar para que escuches este audio hasta el final, ya que encontrarás aspectos muy edificantes. Sin más que agregar, iniciamos. En los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo, el maestro aborda lo que habría de experimentar la última generación de la Iglesia de Jesucristo. Esa generación que sería llevada de la tierra al cielo por los ángeles que el Señor enviará a todos los extremos del planeta. Estos dos capítulos han sido objeto de controversia teológica, particularmente en los últimos 100 años. Esto se debe a que existe la creencia en un amplio sector de los cristianos que piensan que la Iglesia de Dios no pasará por la gran tribulación, debido a que en esta porción de las Escrituras Jesús establece sin lugar a dudas de que creyentes estarán pasando por este periodo de gran aflicción y que puede contradecir la enseñanza de que la Iglesia sería arrebatada antes de la tribulación. Teólogos y pastores han buscado la manera de explicar estos capítulos enseñando que son para los judíos. Sin embargo, dicha explicación queda descartada de manera contundente al considerar que ya han pasado casi 2000 años de aquella primera generación de cristianos y solo se cumplió lo que Jesús advirtió sobre el templo antes de que sus discípulos preguntaran sobre la señal de su venida y del fin del siglo. Dicho esto, es necesario entonces ubicarnos como la generación que espera mirar los acontecimientos que Jesús nos enseña. Entre los eventos que se relacionan al fin de los tiempos, sobresale en al menos 3 ocasiones la advertencia de nuestro Señor Jesús acerca de los falsos cristos y los falsos profetas, lo cual nos deja ver que se trata de un ambiente donde en su nombre se desarrollaría mucho engaño y manipulación. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 24 versículos 3 al 5, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús responde con una primera advertencia: mirad que nadie os engañe. Lo primero que nos hace saber es que somos responsables de prestar atención para no ser engañados. Lo segundo es que no podemos ser confiados porque somos susceptibles a ser engañados. De no correr riesgo alguno, Jesús no hubiera enfatizado este aspecto durante su conversación con los discípulos y en consecuencia también con nosotros. La expresión vendrán muchos en mi nombre implica que al final de los tiempos surgirían muchas personas que se habrían de asumir como enviados de parte de Jesús. Eso definitivamente está pasando el día de hoy. Lo que es sorprendente es la aseveración que pueden hacer estas personas al decir yo soy el Cristo. Cualquier creyente saldría corriendo si algún personaje dice ser el Cristo. Pero la palabra Cristo significa ungido, y si nos ponemos a considerar los últimos 100 años, la palabra unción ha cobrado una notable relevancia en los círculos cristianos, dando como resultado que este sea el siglo de los ungidos. Todo mundo quiere estar ungido. ¿Alcanzamos a entender lo que implica? Ahora bien, la unción existe en la Biblia, pero no en especial para unas cuantas personas, sino que está sobre todo nacido de nuevo, pues la unción se refiere a la capacitación que otorga el Espíritu Santo para glorificar a Dios. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, nos dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 20. Sin embargo, un falso ungido centra sobre sí mismo la atención. Lo que quiere es que las personas piensen que él o ella es alguien especial, con dones y talentos que les permitan ser buscados por las personas con necesidad. Pueden tener conocimiento teológico o no, pero suelen hacerse notar porque siempre piensan tener la razón en sus posturas o experiencias cristianas. Unos momentos después, durante la charla, Jesús vuelve a hablar sobre este asunto, advirtiendo nuevamente a los suyos. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo capítulo 24 versículos 10 al 11. A diferencia de quienes piensan ser ungidos, los falsos profetas hablan en nombre de Dios y no necesariamente son personas
que ocupen una posición en especial en las comunidades cristianas, sino que levantan la voz diciendo: así ha dicho Jehová, y Dios nunca les habló o envió a decir nada. Según nos enseña Jesús, también la última generación se iba a caracterizar porque se levantarían muchos falsos profetas. Así que, como podemos ver, habría muchos falsos ungidos y muchos falsos profetas. Unos textos más adelante, por tercera vez, Jesús nos dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Mateo capítulo 24, versículos 23 al 25. Entonces es un hecho que estamos en esta generación, y que no podemos fiarnos de que haya personas que hagan señales y prodigios, pues como nos advierte Jesús, un falso ungido o profeta podría serlos. ¿Hay forma de saber quién es falso profeta? Desde luego que sí. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra de que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengáis temor de él. Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 al 22. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Jeremías 28, 9. Por lo tanto, podemos ver que sí existen formas en las cuales podemos discernir que una persona verdaderamente fue enviada a darnos una palabra, o dar una palabra a la congregación. Te invito a guardar en tu corazón estas verdades, ya que en los últimos tiempos habrá muchos engañadores. Otra de las cosas que nos señala el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 26, es lo siguiente: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Una de las cosas que nos enseña Jesús aquí, que habría de suceder durante la etapa final de la vida de la iglesia, es que habría muchos engañadores que nos harían pensar en dejar nuestras actividades habituales para concentrarnos en cuestiones religiosas, como si éstas por sí solas pudieran prepararnos para la llegada de nuestro Señor Jesús. Lo importante de esta serie de enseñanzas es que podamos prepararnos para cuando Jesús venga por nosotros. Por lo tanto, vale mucho la pena que hagamos un alto para poder entender cómo debería estar la iglesia en los momentos en los cuales Jesús habría de venir. Dice la Escritura en el versículo número 40 de Mateo 24: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Lo que nos deja ver estos pasajes es que la iglesia, los cristianos, estarían realizando sus actividades habituales. No abandonaron sus trabajos, no abandonaron sus casas para dedicarse al ayuno, a la oración, en espera de que nuestro Señor Jesucristo regrese, sino que están haciendo los trabajos triviales que normalmente haría cualquier persona. Unas mujeres están en el molino, otras personas están en el campo, están realizando actividades cotidianas. Y lo que nos deja ver esta parte de la Escritura es que Jesús viene no importando qué estemos haciendo, sino que tengamos un corazón listo para irnos con Él, limpio y puro. ¿Qué clase de corazón es el que Jesús viene a buscar para poderlo llevar con Él en el arrebatamiento? Acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo número 7, versículo número 14, y con esto termino. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que, como podemos ver, las personas que estaban en el molino o trabajando en el campo, es decir, haciendo sus actividades diarias, fueron llevadas con Dios no porque estuvieran en ese momento orando o estuvieran congregadas en ese instante en una iglesia esperando que Jesús llegara. Seamos cuidadosos de aquellos falsos maestros, de aquellos falsos profetas que tratan de espiritualizar las actividades religiosas de tal manera que las personas crean que se van a ir con Él
solo si están orando, solo si están cantando a Cristo o están en alguna actividad de índole cristiana. No, amados. La Escritura nos enseña que Jesús vendrá sin saber exactamente el día y la hora, pero lo que nos llama la atención, y yo creo que nos invita el Espíritu, es a continuar con nuestras vidas, manteniendo nuestra confianza puesta en el sacrificio de Jesús, en su sangre, porque dice Apocalipsis 7, y estos son los que lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Hacer el bien o hacer cosas cristianas no nos hace cristianos. Lo único que puede justificarnos, el único que puede ayudarnos para que nuestro corazón esté listo para aquel día, es Jesús, es su sacrificio en la cruz. Esa sangre preciosa que Cristo derrama y que nos justifica es la única que nos va a llevar al reino de los cielos. Podemos ver que unos estarían en el campo y otros estarían moliendo. En ambos casos, tomaría Jesús a uno y dejaría a otro, lo cual nos hace saber que la mitad de aquellos que se dicen cristianos probablemente se vayan a quedar, creyendo que están bien. Ambos están realizando sus actividades. ¿Cuál fue la diferencia? Uno tenía su corazón limpio por causa de la sangre del Cordero, mientras que el otro no estaba limpio y purificado. Por lo tanto, como podemos ver aquí, el engaño de los falsos cristos y los falsos profetas es muy peligrosa y por lo tanto no podemos echar en saco roto las advertencias que Jesús nos está dando acerca de estos últimos tiempos. 3 veces en apenas una plática Jesús advirtió acerca de la posibilidad de ser engañados. Tengamos mucho cuidado cuando veamos que un obrero, un pastor, un ministro, un profeta, un ungido concentra toda la atención sobre sí mismo. Estamos ante una persona que en el nombre de Jesús se está haciendo pasar por la persona más importante dentro de esa comunidad cristiana. Tengamos mucho cuidado, abramos bien tus ojos, porque los tiempos que estamos viviendo son de gran engaño. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.